Leamos y aprendamos juntos. Nuevamente encontrándonos en este espacio, un espacio para aprender, para conocer, para divertirnos un poco y sobre todo para que podamos tener un tema de conversación con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y por eso siempre los invito a compartir este video, a no quedarnos con este conocimiento. Y hoy un tema diferente, interesante. Hoy vamos a conocer uno de los sitios más emblemáticos de nuestro país. Vamos a conocer el Palacio de Nariño. Este es uno de los edificios más importantes de Colombia porque es la sede oficial del presidente de la República. Está ubicado en el centro histórico de Bogotá, muy cerca de la Plaza de Bolívar. Tiene una historia muy interesante, más de lo que parece, y es además la sede presidencial y un lugar lleno de símbolos de la historia de Colombia. Antes de ser Palacio Presidencial, el terreno donde actualmente se encuentra el palacio, pues tiene una historia que nos lleva a conocer a la familia de Antonio Nariño, uno de los personajes principales de la independencia. Él, Antonio Nariño, nació en Bogotá en 1765 y es famoso, entre otras cosas, por haber traducido y difundido en español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto durante la época colonial. Por esta razón, cuando se construyó el edificio presidencial, recibió el nombre de Palacio de Nariño. Y durante una buena parte del siglo XIX, los presidentes utilizaron diferentes estudios como residencia y sede de gobierno, pero luego ya quedan definitivamente acá, en el Palacio de Nariño. En 1908, durante el gobierno de Rafael Reyes, el gobierno trasladó la residencia presidencial al edificio que posteriormente sería conocido como Palacio de Nariño. Con el paso del tiempo sufrió diferentes modificaciones y reestructuraciones. Pero, ¿qué se hace allí? El palacio funciona como uno de los principales centros de trabajo del gobierno. Allí el presidente recibe mandatarios extranjeros, realiza reuniones con ministros, participa en reuniones de seguridad social, firma leyes y decretos, realiza declaraciones oficiales, recibe embajadores, participa en ceremonias de Estado, en fin, es un lugar importantísimo. Por eso, aunque muchas personas lo imaginan solamente como la casa del presidente, en realidad es el principal centro de gobierno y representación del Estado. Su arquitectura tiene elementos neoclásicos y republicanos, y entre sus grandes características se destacan salones ceremoniales para que llevar a cabo todas las funciones que ya mencioné, que hace y que tiene por objeto todo lo que el presidente desarrolla. Patios hermosísimos al interior, perfectamente cuidados. Unas escaleras monumentales y cada detalle es impecable. No hay un detalle que esté fuera de tono. Uno de los principales sitios y que llama más la atención es la Plaza de Armas de Palacio. Allí se realizan ceremonias importantes, especialmente cuando llegan jefes de Estado extranjeros. Como ven, la historia es fascinante, los lugares son hermosísimos y es todo allí en la Casa de Nariño. Pero vamos a ver algunos datos curiosos de este sitio, del Palacio de Nariño.
Y tenemos aquí los patacones, así se le llamaba a la moneda de la época. Y cuentan que Vicente Nariño, el padre de Antonio Nariño, pagó 5.200 patacones por comprar esta propiedad o sus tierras, todo este sector. Allí en la casa Nariño se conserva este dato y se conservan algunas reliquias de estas monedas, llamadas los patacones. También encontramos allí los muebles con compartimentos secretos en el Salón de los Vargueños, que son muebles antiguos con numerosos cajones y compartimentos. Algunos eran secretos o escondidos y se utilizaban para guardar objetos de valor, documentos y joyas. Los vargueños tienen madera tallada, nácar, carey y laminillas de oro. Es posiblemente uno de los rincones más fascinantes del palacio. Y allí, en el Salón Bolívar, lo encontramos a él, el retrato de Simón Bolívar, realizado por Ricardo Acevedo Bernal. Tiene un efecto óptico muy particular. Dependiendo de donde el visitante se ubique, parece que los ojos y una de las piernas de Bolívar apuntaran hacia él. Además, el rostro parece rejuvenecer entre más se acerca al observador. Es uno de los detalles que vale la pena ver y comprobar. Y en el Salón Luis XV, encontramos un candelabro con más de 4.000 cristales Baccarat. Este salón tiene además una tradición muy curiosa. Se encuentra el retrato del expresidente Rafael Reyes, lugar imperdible para que se tomen fotos, para que el presidente del momento lleve a sus visitantes y se tomen allí fotos en este salón que es espectacular. Y tenemos el patio de los novios. Es algo de lo que todavía queda de la casa antigua. Este patio es muy importante porque se conserva la fuente que perteneció a la primera casa. La presidencia lo considera supremamente importante y siempre lo mantienen en constante cuidado, pero no lo renuevan. Hay restauración, mas no le cambian la esencia de este patio. Está la galería de expresidentes, un sitio donde están el retrato de los expresidentes y cada uno de ellos elige el autor que quiere para que lo haga y quede allí su retrato, su foto, y podamos conocer cuáles son los expresidentes que hemos tenido. Y hay una excepción: el retrato de Simón Bolívar es el único que no puede ser retirado de este pasillo y lo observamos allí a la izquierda. Y si nos vamos al Salón Esmeralda, encontramos el reloj que lleva siglos marcando el tiempo. Es un reloj de caja larga, conocido como Grandfather Clock, y data del siglo XIX. Y está allí hermosísimamente ubicado, cuidado. Es una reliquia que ha estado en constante funcionamiento. Pero también allí en el palacio encontramos una sala dedicada a Gabriel García Márquez. Esta sala fue inaugurada en el año 2024. Contiene fotografías, elementos biográficos, material relacionado con la vida y obra de Gabo. Y es interesante entrar allí y poder leer algunos de los como los aspectos importantes de sus obras, su trayectoria, algo de su vida, y recordar a este famoso Nobel de la literatura
colombiano. Y hay otros aspectos importantes de conocer para entender lo que se hace allí, para entender muchos de los aspectos que hay en la casa, ya que es muy complejo este sitio. Este sitio es espectacular porque si bien es cierto que lo escuchamos todos los días y sabemos dónde queda, no lo conocemos ni conocemos todo el actuar de lo que se desarrolla al interior de esta casa. La Guardia Presidencial es una de las instituciones más visibles. Es el Batallón de Infantería Guardia Presidencial, cuya misión incluye la protección de la Casa de Nariño y del presidente. También participa en las ceremonias oficiales y en el tradicional cambio de guardia que pueden observar los visitantes. Pero la protección presidencial combina capacidades con las fuerzas militares y la policía en una estructura muy compleja y muy bien organizada para la protección presidencial. Ellos pueden establecer dispositivos de seguridad alrededor de todos los desplazamientos. Además, se mantienen en continuos entrenamientos relacionados con las operaciones que se realicen allí, en la Casa Presidencial. Está ubicado muy cerca del Palacio de Justicia y recuerdan que este palacio tuvo una toma y una retoma en noviembre de 1985, demostrando que hay muchos riesgos que se pueden producir en el centro político de Bogotá. Por eso, la seguridad presidencial actúa combinada entre la Guardia Militar, la policía, la inteligencia, la tecnología y toda la protección preventiva que se pueda tener. Por ejemplo, una visita de un presidente extranjero requiere de una logística muy importante a todo nivel. No puede pasar desapercibido una visita y que se tenga cada uno de los escenarios importantes, porque se lleva a cabo una ceremonia cuidadosamente organizada que combina diplomacia, protocolo, honores militares, reuniones de gobierno. Los detalles de seguridad operativa no son públicos, pero el ceremonial sí está documentado. Para la preparación de la ceremonia, antes de que llegue el mandatario, intervienen la Casa Militar de la Presidencia y la Cancillería, especialmente en el área del protocolo. Se define quiénes participarán, dónde se ubicará cada persona y cuáles serán los actos oficiales. La visita puede incluir reuniones, firma de documentos, declaraciones, actos culturales o una cena oficial dependiendo de los objetivos de la visita. Uno de los momentos más espectaculares que ocurre es allí en la Plaza de Armas. El mandatario extranjero recibe honores militares del Batallón Guardia Presidencial. La Plaza de Armas es precisamente uno de los espacios de la Casa de Nariño destinados a este tipo de ceremonias. Los himnos son tocados o interpretados por la banda militar correspondiente como parte del ceremonial. La normativa protocolaria establece que la banda del Batallón Guardia Presidencial interpretará el himno del país del mandatario visitante. Es un gesto de respeto a la nación que nos visita. Después de los honores, el presidente de Colombia recibe personalmente al mandatario extranjero frente a la entrada principal del palacio. Los dos jefes de Estado se saludan y posteriormente ingresan al palacio para continuar con la programación oficial. Interesante, ¿verdad? Todo el protocolo
y todo tiene un momento, un lugar, un responsable y todo debe salir perfecto. No cabe el motivo para el error. Pero también es cierto que toda esta vigilancia, todo este cuidado, pues no es visible al visitante, pero existe. Y vamos a hablar un poquito de ella, porque es cierto que, por ejemplo, existe el componente de la vigilancia tecnológica. Esto significa que la seguridad moderna se combina entre el personal humano con sistemas tecnológicos de vigilancia y control. La documentación oficial histórica de la presidencia ha descrito sistemas de monitoreo de las instalaciones y el control de acceso. Los detalles actuales de estos sistemas, naturalmente, pues no son públicos, es de entenderse, ¿verdad? Cuando esta seguridad cambia según la agenda presidencial, pues se cambia también del dispositivo porque no todos los días son iguales. Una jornada normal, una reunión de jefe de Estado extranjero, una ceremonia militar o una situación de amenaza requiere niveles y configuraciones diferentes de esa seguridad. Por eso hay un equipo especializado en cada uno de los posibles eventos que puedan suceder. Y también está el componente de inteligencia. La protección presidencial no consiste únicamente en reaccionar ante el peligro. Las autoridades realizan análisis de amenazas y coordinan información de inteligencia para anticiparse a los posibles riesgos. Y obviamente también tienen seguridad para emergencias y desplazamientos, ya que sucede y tienen que estar muy al tanto de cada movimiento para incluir toda esta protección y seguridad al presidente y a toda su comitiva, por supuesto. Y bueno, cuando de repente nosotros viajamos a otro país, uno de los lugares interesantes de visitar es ese, la casa presidencial. Y todas son hermosísimas y tienen su historia, pues la nuestra también, y no la conocemos. Así que los invito a ir y la entrada es gratis. Es una visita guiada gratuita, muy interesante, donde vamos a conocer mucho de la historia. Dura más o menos 25 minutos y son grupos de aproximadamente o de máximo 20 personas. Pero es interesante. Y aquí les dejo cómo ingresar. Ingresan a la plataforma digital Visitas Guiadas de Presidencia. Allí está la agenda disponible. Llenamos un formulario, escogemos el día y la hora. Y algo bien importante que quiero que sepan es que allí va a decir en qué momento o en qué horario de ese día hacen el cambio de guardia presidencial, que es un momento hermosísimo para verlo. Es ver cómo todo este batallón de la Guardia Presidencial hace el cambio, el orden, la disposición y sobre todo esa seriedad que le imponen a ese hermosísimo acto, que lo hacen también, como les dije, cuando viene un presidente. Así que los invito a entrar allí. Los requisitos y las recomendaciones para el ingreso son mínimos. Es sencillamente tener nuestro documento de identidad, estar 20 minutos antes de la hora asignada, leer muy bien las restricciones porque no se permiten morrales, maletas, cámaras, celulares y tener la capacidad de entender que si algo ocurre a última hora y hay un cambio en la agenda protocolaria, pues seguramente nuestra visita puede ser modificada también. Pero vale la pena que estemos allí, que podamos conocer este sitio
tan espectacular. Así que aquí les dejo algunas vistas del lugar, que es bien interesante conocerlo, entenderlo y saber que existe acá, está aquí en Bogotá, muy cerca, y los que vivimos acá pues podemos visitarlo, ¿no? Y podemos encontrarnos en este lugar. Y hasta aquí esta visita del Palacio de Nariños, que es apenas un abrebocas, porque les dejo la inquietud para que vayan, lo visiten personalmente, lo conozcan. Hemos estado escuchando últimamente que se va a convertir en un museo. Pues antes de que esto suceda, ¿por qué no vamos y conocemos cómo está hoy, cómo funciona hoy el Palacio de Nariño? Los espero entonces en una próxima oportunidad y en un nuevo encuentro de Leamos y Aprendamos Juntos. Y no olviden dejarme sus comentarios, que lo pueden dejar en la parte baja de este video. Un abrazo para todos.